tenía que realizarse el día de ayer, ¿no? Pero por motivos laborales, los martes me imposibilita poder darles la clase, de que esto se necesita un tiempo para que se pueda salir de mejor manera y se pueda llegar a comprender algunos conceptos que tal vez son difíciles de comprensión. Por eso les pido muchas disculpas por el retraso, ¿no? Pero ahora vamos a avanzar un poquitito de lo que es la semiología endocrina en la clase programada, ¿ya? Para los que no me conocen, yo soy el doctor Melitón Quisperea, docente de la cátedra, ¿no?, de semiología, acá en el Hospital Militar Central. Ya. Los tópicos que vamos a llevar el día de hoy, principalmente nos vamos a centrar en estos puntos, ¿no? Vamos a hacer un pequeño recordatorio rápido de los principales órganos endocrinos. Y luego ya vamos a empezar netamente a la pura semiología clásica. Vamos a llevar lo que es la inspección general, la valoración del estado nutricional y lo más importante, todo lo que viene a ser la evaluación física en sus distintos componentes, ¿no? Piel, faneras, cabeza, región torácica, cervical, genitales, extremidades y finalmente el sistema nervioso central, todos ellos aplicados a los hallazgos que se puedan encontrar en cuanto a signos y síntomas que se puedan presentar en la esfera endocrinológica. Vale decir que la parte los trastornos endocrinológicos tienen una connotación, ya que tal vez será de los únicos sistemas en donde la semiotecnia de la inspección, palpación, percusión y auscultación no llega a cumplirse, ¿no? Solamente acá en la evaluación física, la región cervical se puede llegar a cumplir estos tipos de valoración, ya que la semiología endocrinológica como tal depende mucho de la observación individual de cada paciente y cada detalle puede tener una interpretación y nos puede orientar hacia un determinado diagnóstico. Generalmente toda esta exploración hay que resaltar siempre características, particularidades que se puedan encontrar en la exploración, en la evaluación física. Al hablar de órganos endocrinológicos, básicamente tenemos a órganos que tienen una gran parte implicancia en la función de otros órganos. Sabemos que tanto la producción de hormonas que se presentan van a tener efecto en varios órganos, por lo cual hablar solamente en un órgano como era en tórax, corazón, pulmón, o tal vez estómago, riñones, así bien específico, en el sistema endocrino es un poquito bastante complejo, ya que como lo decía, una acción de una hormona va a tener distintos blancos, ¿no? Pero sí podemos determinar que los principales órganos endocrinos van a estar determinados en determinadas funciones, como por ejemplo el crecimiento, el desarrollo, la reproducción, el metabolismo intermedio, que es el que mayor parte de las hormonas tienen implicancia, ¿no? Como puede ser el cortisol, las hormonas tiroideas, que tienen una serie de blancos en distintos órganos y que se van a manifestar con una serie de signos y síntomas que pueden ser confundidos con otras alteraciones propias de los órganos a los cuales van a estimular. Disculpe, doctor, no se están moviendo las diapositivas. A ver, un momentito, déjenme. Ahora sí se movió. Sí, doctor, ahora sí se pueden ver las diapositivas. Ya, ahora sí, lo que les decía, los tópicos, ¿no? Y lo que veníamos hablando de las funciones corporales de los órganos endocrinos, ¿no? Y finalmente una gran implicancia en lo que es en la respuesta al estrés que se pueda presentar. Es entonces que los efectos hormonales, como vemos en la gráfica derecha de la pantalla, van a tener muchas implicancias. No tiene un órgano en específico, no tiene una actividad específica. Lo que sí, cuando hablamos de alteraciones de los órganos endocrinos, siempre vamos a hablar de hiperfunción e hipofunción y que se pueden manifestar en una serie de enfermedades que van a la larga producir manifestaciones clínicas por las cuales vamos a ir aprendiendo a discriminarlas poco a poco, ¿no? Básicamente los órganos endocrinos están distribuidos desde lo que viene a ser el órgano regidor del hipotálamo, la hipófisis, la tiroides, paratiroides, timo, testículos, órganos reproductorios femeninos, masculinos, adrenales, páncreas, los riñones, ¿no? Y vale decir que en diferencia de otros sistemas,
el sistema endocrino siempre va a tener mayor implicancia en la parte reproductoria, y que tal vez los motivos de consulta que son más frecuentes siempre van a estar implicados a la función reproductoria. Lo que les decía anteriormente, estos estados de patológicos de las hormonas van a manifestarse, ¿no?, en hipofunciones, en hiperfunciones. Y estas hipofunciones e hiperfunciones van a marcar una serie de alteraciones tanto en cada glándula. En la epífisis vamos a tenerlo, como dice en la diapositiva, ¿no? Macrogenisotomía, cambios pigmentarios en hiperfunción, la hipófisis en el famoso enanismo hipofitario, en el síndrome de Higgs, ¿no?, que sabemos que son enfermedades que están alteraciones a las isquemias a nivel de la hipófisis, acromegalias, gigantismos, enfermedades de Cushing, hablando de la hiperfunción de la glándula hipofisiaria, paratiroides, la tetania, o en hipofunción, la osteoitis fibroquística, en el famoso hipoparatiroidismo, las litiasis renales. En la tiroides tenemos los más los o la patología más predominante, que es la hipertiroidismo o el hipotiroidismo, o en el timo, en el famoso raquitismo, en el idiotismo tímico, o en el páncreas, en lo conocido, ¿no?, en la hipofunción, lo que es la diabetes, y en menos prevalente en la hiperfunción, el hiperinsulinismo. Las suprarrenales, en la enfermedad de Addison, que hasta nuestro medio, una gran proporción todavía, al ser un lugar altamente prevalente de tuberculosis, están relacionados a enfermedades de Addison secundarias, en lo que se conoce como la enfermedad de Crohn, ¿no?, que es la tuberculosis suprarrenal. Pueden haber alteraciones en los genitales, euniquismos, ya, o otras alteraciones netamente dependientes de la hiperfunción. Pero básicamente, como verán, en cada glándula tiene una enfermedad tanto enfocada a su hiperfunción como a su hipofunción. Y cada hiper o hipofunción como enfermedad o como síndrome como tal tiene una gran serie de manifestaciones clínicas que pueden llegarse a confundirse con otras patologías, ya que no existe una 100% sensibilidad y especificidad en un solo signo que se pueda hallar, y que sí, la conjunción de dos o más o varios signos y síntomas sí pueden llegarse hacia el diagnóstico de una enfermedad endocrinológica. Las principales enfermedades endocrinológicas a las que nos vamos a abocar van a ser principalmente a lo que les decía, la tiroides, ¿no?, en lo conocido como hipertiroidismo, hipotiroidismo, y con sus alteraciones tanto de las paratiroides, en lo que viene a ser el hipoparatiroidismo, o principalmente que se manifiesta en la parte clínica, y las enfermedades suprarrenales, ¿ya? Entonces, los principales motivos de consulta en la parte endocrinológica van a ser básicamente las 8 que se presentan en la diapositiva, ¿no? Generalmente, como decíamos, todas las hormonas están implicadas en el metabolismo intermedio, por lo cual siempre se van a manifestar como alteraciones en la pérdida de peso o ganancia de peso, principalmente en las enfermedades del tipo de las alteraciones de las tiroides, ¿ya? Pueden haber alteraciones del color de la piel, que generalmente están relacionados mucho a las hormonas de la ACTH, ¿no?, que, como sabemos, la corticotropina. En las alteraciones del vello corporal, en las alteraciones de la distribución de la grasa corporal, pueden manifestarse como igual alteraciones del metabolismo intermedio, la astenia y la dinamia, el cansancio, ¿no?, el hipotiroidismo es lo más frecuente. Las alteraciones en el volumen urinario, en las alteraciones de la ACTH nuevamente, amenorrea, ginecomastia, galactorrea, en alteraciones de la FSH, LH o de otras hormonas reproductoras, que pueden manifestarse como la hiperprolactinemias, que pueden presentar esta serie de síntomas en los pacientes. Espasmos musculares o calambres en el metabolismo intermedio del calcio, ¿no?, en el famoso hipoparatiroidismo. Por lo cual, los principales motivos de consulta van a implicar una serie de hallazgos en la parte clínica. Como les decía anteriormente, un órgano específico se puede determinar según la conjunción de la sumatoria de varios signos y síntomas que nos puedan implicar una adecuada discriminación e identificación de lo que podría estar pasando en una persona. Dentro de la parte endocrinológica, entonces, la inspección general se va a basar en las
alteraciones en lo que es la talla, el peso, el pulso, la presión arterial y la temperatura. Vamos a hablar inicialmente de la talla, que la talla que conocemos, ¿no? Generalmente está muy implicado en lo que es en el diagnóstico y control de retrasos de crecimiento. Sabemos, bueno, todavía no están llevando la parte de pediatría, que existe una serie de tablas de crecimiento en relación a estudios poblacionales en la cuales se miden las medias de talla en la cual una persona debería de ir creciendo. Por lo cual, alteraciones o retrasos en las alteraciones de la talla se pueden manifestar como retrasos de crecimiento o alteraciones en la área gonadal durante el periodo del desarrollo, ¿no? Las alteraciones del peso junto con el anterior constituyen lo que conocemos como el índice de masa corporal, que en la parte adulta tiene mucha alta implicancia en el diagnóstico de lo que viene a ser la desnutrición o la obesidad como tal. Por lo cual el peso puede ayudarnos a discriminar enfermedades relacionadas con la obesidad o la delgadez y que es un parámetro muy importante para el paciente con control de enfermedades metabólicas, como por ejemplo las diabetes o pacientes con alteraciones en el eje hipoficiario o pacientes netamente obesos. ¿Ya? Ahora, muchas enfermedades endocrinológicas a su vez pueden manifestarse como alteraciones en el pulso. Generalmente estas manifestaciones en el pulso se pueden ir o bien hacia la taquisfignia o hacia la bradisfignia, o hacia la bradicardia o a la taquicardia. Las enfermedades principalmente relacionadas con las hormonas que están relacionadas con el estrés, como por ejemplo la hormona de tiroidea y el cortisol, pueden manifestar enfermedades que se presentan con taquicardias, en la famosa taquicardia del hipertiroidismo. Y lo contrario, en los casos de las bradicardias, pueden estar muy relacionadas a enfermedades como, por ejemplo, el hipotiroidismo, porque sabemos que tanto las hormonas tiroideas ejercen un fuerte estímulo a nivel cardíaco que se puede manifestar en hiperfunción o hipofunción. Ahora, la presión arterial, así como las hormonas tiroideas tienen un efecto sobre el pulso, también se pueden manifestar como alteraciones en la presión arterial. Pero en este caso, también otra hormona implicada en el juego de la presión arterial viene a ser relacionado con las famosas patologías suprarrenal, en lo que se conoce como el famoso feocromocitoma, en el que el feocromocitoma, un signo cardinal es la hipertensión refractaria o la hipertensión maligna, que le dicen, ¿no? Que son pacientes que tienen extremadamente presiones arteriales elevadas y que poco o nada responden al tratamiento convencional que se los puede manifestar. Entonces, una presión extremadamente elevada puede ser una manifestación inicial de alteraciones de la glándula suprarrenal. Asimismo, en el metabolismo intermedio, las hormonas tiroideas también están implicados en la temperatura. Generalmente, esta temperatura puede ser regulada a nivel central, por lo cual la temperatura en enfermedades que tienen alteraciones a nivel de la hipófisis o la tiroides van a causar desajustes en la temperatura corporal. La hipotermia generalmente es más manifiesta en pacientes que sufren alteraciones por hipofunción de la glándula tiroidea, como decíamos anteriormente en el famoso hipotiroidismo, que en su máxima expresión es considerado como un coma mixedematoso. Realmente los pacientes con coma mixedematoso tienen tendencia hacia la hipotermia, ¿no? Ahora, todo lo contrario, hablando de las famosas hipertermias o las elevaciones térmicas, se pueden manifestar en la hiperfunción tiroidea, en las crisis tirotóxicas, en las famosas tiroiditis virales que se pueden ir manifestando como un incremento de la función desreguladora que tienen las hormonas tiroideas. Como verán, generalmente las hormonas tiroideas o suprarrenales tienen una mayor implicancia en el metabolismo que se pueden manifestar con mayores alteraciones dentro de las constantes vitales del paciente. ¿Ya? Ahora, la valoración del estado nutricional como parte del sistema endocrinológico, bueno, pues veíamos que
famosa índice de masa corporal que proviene de la medición del peso sobre la talla al cuadrado, siempre va a estar representados en tablas, según la edad, o tallas, inclusive ahí en niños en pediatría van a aprender que existen tallas según el peso, según la edad. Y estas tallas son estándares en las que una persona debería de ir aumentando y que cada edad tiene una implicancia de una tabla. Entonces, cuando uno identifica retardos en el crecimiento, como decíamos anteriormente dentro de la valoración del estado nutricional, generalmente está implicado mucho la parte endocrinológica, tanto la obesidad como la desnutrición pueden tener un tinte matriz de alteración en la función, por cual cualquier alteración del estado nutricional que sea hallada nos obliga a descartar patología endocrinológica. Y dentro de esos de las cuales son las más importantes, siempre va a ser la función tiroidea y en personas en edad de crecimiento, alteraciones de las concentraciones de la hormona de crecimiento, ¿no? En lo que es el enanismo o el famoso enfermedades genéticas como el Klinefelter o el hábito eunucoide que vamos a ver posteriormente que pueden manifestarse con este tipo de retardo de crecimiento. Dentro de la estructura general, lo que decía anteriormente, se dice que una persona va a tener una simetría dentro de su biotipo. Y esta simetría va a estar determinada por la distancia del pubis al suelo y la distancia de la cabeza hacia el pubis. ¿Ya? Generalmente esta distancia o esta estructura general que se presenta, esta simetría entre las personas, se dice que en los niños viene a ser de 1.7 a 1. O sea que la parte de las piernas son más grandes a lo que viene a ser de la parte superior. Pero en personas mayores de 10 años existe una relación armónica de 1 a 1, que debería de ser lo ideal para una persona considerada con una estructura o un biotipo general normal. En base a estas alteraciones durante la etapa de la niñez principalmente, la evaluación de la estructura general nos puede ayudar a valorar lo que se denomina, como le decía anteriormente, el hábito eunucoide. ¿Ya? Y el hábito eunucoide básicamente se manifiesta como una alteración en la distancia del pubis al suelo que va a ser superior a la media de la talla. O sea, van a tener las piernas aún más grandes en relación al tórax. Y que a su vez la brasa o media brasa o la mitad o el tamaño de los brazos va a ser superior a la talla. Entonces, el hábito eunucoide consiste en un hábito en las que tienen los brazos largos y las piernas largas. Y este hábito eunucoide está muy relacionado a hombres sin desarrollo de caracteres sexuales, ¿ya? Con alteraciones secundarias como en el barba, el pelo pubiano, los genitales pequeños que se presentan en la enfermedad generalmente denominada como Klinefelter. Ahora, en los varones principalmente, este hábito eunucoide nos orientan mucho hacia un diagnóstico denominado como hipogonadismo, la alteración en el desarrollo de las caracteres sexuales, el hipogonadismo, que puede ser hipo o hipergonadotrófico según el grado de secreción o de concentración de las hormonas sexuales que se encuentran en la persona. Este hábito eunucoide, bueno, tiene una alta incidencia, bueno, en determinadas razas, ¿no? Que en el caso nuestro no tiene una alta prevalencia de incidencia, pero que sí estos hallazgos, rasgos típicos del hábito eunucoide nos orientan hacia la investigación de alteraciones de tipo hipogonadismo, ¿ya? Ahora, la valoración de las pielifaneras como parte del ámbito endocrinológico, bueno, tenemos una serie de tintes y una serie de matices que podemos decir que la esfera endocrinológica es la más que tiene alteraciones en lo que se denomina como las facies, ¿no? Generalmente la coloración de la piel que está implicada con el sistema endocrinológico se puede manifestar como hiperpigmentaciones, hipopigmentaciones o la presencia de estrías rojos vinosas.
Generalmente se dice que cuando existe una palidez de la piel más una palidez a nivel de la areola mamaria, esta hipopigmentación facial más de la areola mamaria, porque sabemos que la areola mamaria tiene una pigmentación mayor a la piel normal, puede estar muy en relación con déficits de la hormona adenocorticotropina, ¿ya? Asimismo, lo más frecuente que vamos a ver posteriormente es la famosa facies del paciente asociado al hipotiroidismo, que sabemos que en la parte de grabación de color, estos pacientes con hipotiroidismo tienen una tendencia mayor a presentar una piel amarillenta, junto a, claro, alteraciones que la piel se vuelve más seca, más áspera, ¿no? Pero tiene ese tinte amarillento. Y dentro de la hipopigmentación, a su vez, podemos ver el famoso vitiligo, ¿no? Que son la acromía o las manchas netamente máculas blancas que se puede presentar en una paciente y que generalmente este vitiligo va a estar asociado a una serie de enfermedades endocrinológicas del tipo de la hipertiroidismo en su manifestación de la enfermedad de Graves fase 2 o en otra enfermedad autoinmune, pero relacionada con el hipotiroidismo, como es el famoso la tiroides de Hashimoto. Entonces, el vitiligo, como tal manifestación endocrinológica, sí puede estar orientado hacia hiperfunciones o hipofunciones de la glándula tiroidea. Puede tener una relación netamente con esta. En cambio, las hiperpigmentaciones generalmente se los busca en áreas específicas, como por ejemplo las areolas mamarias, en los pliegues cutáneos, a nivel de lo que son las regiones de las axilas o en las partes de los órganos genitales, ya que las hiperpigmentaciones, a diferencia de las hipopigmentaciones, que pueden ser alteraciones de la glándula tiroidea, estas hiperpigmentaciones están más relacionadas con las hormonas ACTH o melanoestimulante, ¿no? En las enfermedades de Addison, principalmente, en la que vamos a ver después que se presenta la típica fase perruna, ¿no? En la que toda la fauces adopta una coloración oscura. Es cuando tú compras un perro de raza y lo primero que un buen conocedor de un perro va a hacer es ir a revisarle lo que es la boca, ¿no? Porque un perro, entre más oscura tenga lo que es la parte de la boca, es más original. En este caso, por eso es denominada muchas veces la fase de enfermedad de ácido como una fase perruna, ya que adoptan esta coloración oscura. Pero no solamente se puede presentar en la enfermedad de Addison, también se puede presentar en otras enfermedades muy vinculadas a síndromes paraneoplásicos, algún tipo de patología oncológica, ¿ya? Ahora, la presencia de estrías rojos vinosas, como como viene diciendo la diapositiva, de igual manera se presenta en áreas específicas, generalmente es región axilar, abdominal o los muslos, que en otros pacientes son representación de lo que es la famosa obesidad o que puede estar relacionado al famoso síndrome de Cushing. Ahora, unas estrías no tanto rojos violáceas, sino más unas estrías oscuras, es considerada como la famosa acantosis nígricas, ¿no? Que se presenta más en zonas de pliegue, como por ejemplo en la zona del cuello, en la región axilar, por debajo de la mama, principalmente que es una coloración oscura que adopta la piel, ¿no? En este caso, la presencia de acantosis nigricans tiene una muy alta implicancia en la presencia de una resistencia a la insulina y una mayor predisposición al desarrollo posterior de diabetes mellitus. ¿Ya? Ahora, otras características que se valoran en la piel, generalmente su textura. Decíamos anteriormente, una textura caliente, fina, sudorosa, se puede presentar en pacientes con hipertiroidismo. Y todos los contrarios, una piel fría, áspera, gruesa, se puede presentar en el famoso hipotiroidismo o en el hipoparatiroidismo, en lo que a su vez, asociado a una sequedad y rugosidad de la piel, el hipoparatiroidismo se puede asociar con contracciones de la palma de la mano, generalmente en lo que se conoce como tetania. Otras características en el piel, durante la exploración de piel y faneras, podemos buscar los signos de la virilización en mujeres, en las cuales ustedes pueden determinar la presencia de alteraciones del vello corporal,
Generalmente en las mujeres esta se puede manifestar con la presencia de incremento de la barba o del bigote, que no es normal, ¿no? En las mujeres, que puede ser un dato de virilización y que puede traducirse como alteraciones de hipogonadismo, ¿no? Generalmente en los varones, la pérdida del vello corporal, en las regiones axilares o pulvianas, generalmente en varones implica mucha deficiencia de la ACTH en el famoso síndrome de Simons-Singham. Aunque más el síndrome, como dicen las gráficas de Simons-Singham, está relacionado a isquemias de causa postparto en el Sihan y en el Simons que no tienen una relación con el postparto, estos generalmente se manifiestan no solamente con alteraciones de una determinada glándula, también se pueden hacer con deficiencias de ACTH, TSH, que va a implicar muchas alteraciones hipotiroideas o suprarrenales como tal. Ahora, generalmente dentro de las pielifaneras también el examen incluye el estudio de las que son las uñas, ¿no? Las uñas, unas uñas de los pacientes que pueden ser quebradizas o blandas, implica mucho la presencia de hipertiroidismo o hipoparatiroidismo, ¿ya? Ahora, signos de androgenización en la mujer, siempre se valora la presencia de hirsutismo, ¿no? Y otros signos de androgenización que pueden también ser considerados como la presencia del acné o la calvicie en la parte masculina o la hipertrofia de clítoris en la parte femenina y que también están relacionados a los cambios en el tono de la voz. Una voz fina, una voz suave, delgada en un varón implica mucho la presencia de hipogonadismo. En cambio, una voz áspera, gruesa, ronca, en una mujer implica hiperandrogenismo, ¿no? Que se puede presentar estos dos tipos de alteraciones. El examen generalmente de las pieles faneras también va a implicar mucho el estado emocional. ¿Sabe? De igual manera, las hormonas tiroideas están mucho en relación con alteraciones del estado emocional. Generalmente pacientes hipertiroideos en este caso tienen una conducta muy explosiva, son pacientes muy hiperactivos, son pacientes con demasiada labilidad psíquica, nerviosismos y que pueden llegar inclusive a adoptar conductas psicóticas, a diferencia del paciente hipotiroideo, que dentro del estado emocional es todo lo contrario, son pacientes abotagados, cansados, pacientes que tienen muy poca apetencia hacia el entorno social, son muy introspectivos, ¿no? Que también puede estar implicado, como decíamos, alteraciones de la hipofunción tiroidea. ¿Ya? Ahora, a su vez, el examen, ya hablando netamente aparte de piel y faneras, dentro del examen físico, dentro de la cabeza podemos evaluar lo que les decíamos anteriormente, las fascias, la presencia de alteraciones en la boca o en los ojos. En la fascia les decía lo más llamativo en la primera gráfica del lado izquierdo es una fascia típica de un paciente hipotiroideo. Generalmente los pacientes hipotiroideos, como verán, tienen esa fase que tienen más alteraciones en mayor predisposición a ganancia de masa o de grasa a nivel lo que viene a ser la carita, ¿no? Por eso expresan ese tipo de fases inexpresiva, que se dice, ¿no? Abotagada, con los párpados y las pestañas caídas, que pueden existir unas depilaciones del tercio externo de las cejas, a diferencia del paciente hipotiroidemo, donde se lo identifica fácilmente por la presencia del exotálamo, con la piel sudorosa, son generalmente pacientes con tendencia a ser delgados, flacos, hiperactivos, como decía anteriormente, con conductas psicóticas. Generalmente tienen una mayor predisposición a la retracción palpebral y al exoftalmos en la enfermedad de Graves-Basedow, ¿no? Que es la manifestación del hipertiroidismo. La inspección de las generalmente de las características del hipogonadismo en los varones puede manifestarse como una apariencia de una edad mayor al acorde. Sabemos que vamos a tener dos tipos en la valoración, dos tipos de edades, ¿no? La edad biológica y la edad acorde, ¿no? Generalmente todas las personas, por decirles de 20 años, tienen una fisionomía en particular, a diferencia de todas las personas de 40, de 50 años que tienen una fisionomía aparente, que es la edad cronológica, ¿no? La edad aparente que le dicen.
En este caso, pacientes que parecen aún mayores a su edad cronológica ideal, generalmente pueden manifestar alteraciones del tipo de hipogonadismo. Ahora, otra fase típica es las fases del acromegálico, que vamos a ver posteriormente. Creo que está en la fases acromegálica, en donde sabemos que la fases acromegálica tiene una alta acentuación de los relieves óseos, manos grandes, labios grandes, que puede llegar inclusive hasta el prognatismo, y que nos orientan hacia la famosa acromegalia. En el síndrome de Cushing se puede presentar casi similar a un hipotiroidismo que tiene esa carita en luna llena y una coloracióncita rojiza y que puede manifestarse con otras alteraciones como por ejemplo la joroba de Búfalo o la joroba de Hampton que le dicen que es por incremento de las partes de los corticoides en lo que viene a ser la iatrogenia por corticoide. Ahora, la hiperpigmentación, como decía anteriormente, en la famosa fase adicionana, siempre va a estar manifestado por un cambio en la coloración de la piel. Lo que les decía, la famosa fase espesuna, ¿no? Todos los labios, las mejillas, la cara interna, las mucosas se tornan de color oscuro y que obligue hacia la alteraciones de la secreción de las hormonas ACTH, principalmente. El examen físico a nivel cervical, como les decía en un inicio, es la única examen físico en donde se puede llegar a la inspección, palpación y auscultación. Todo lo anterior que veíamos, todo es inspección, ¿no? No palpas ni nada, ¿no? Generalmente el cuello es la región donde se va a sentar la famosa glándula tiroidea que estamos viniendo hablando y que, como vimos tanto en piel y faneras, tiene una alta repercusión en cuanto a esto, ¿no? Entonces, en el examen de la glándula tiroidea como tal sí se lo puede realizar en la semiotecnia de inspección, palpación y auscultación, pero no así en la percusión. Solamente se llevan dentro de la semiotecnia, inspección, palpación y auscultación. La inspección generalmente se puede realizar para la identificación de crecimiento de la glándula tiroidea o asiento de algún tipo de nódulo. El crecimiento de la glándula tiroidea es denominada como bocio y el bocio a su vez puede ser clasificado en un bocio nodular cuando el crecimiento de la glándula tiroidea es asimétrico, o sea, nodular quiere decir que tiene nódulitos o bolitas, por palabras sencillas, dentro de la glándula tiroidea que hacen que la glándula tiroidea se vea grande. Y el bocio difuso. El bocio difuso está muy en relación a un crecimiento uniforme de la glándula tiroidea, ¿no? Tenemos dos tipos de bocio, nodular o difuso. Se dice que los bocios nodulares están muy implicados hacia hipofunción. En cambio, los bocios difusos están más relacionados hacia hiperfunción. Generalmente la inspección entonces de la región cervical en la glándula tiroidea nos puede orientar en una serie distinta de grados del bocio como tal. El grado 0 de un bocio generalmente es aquello que no se puede ver y que solamente está estos nódulos o este crecimiento difuso de la glándula tiroidea puede ser determinado por estudios complementarios como en el caso de la ecografía. Un bocio grado 1 ya implica netamente la palpación de algún tipo de nódulo o sensación de crecimiento de la glándula tiroidea, pero que no es visible. El grado 2 es un paciente que tiene un bocio de igual manera palpable, pero sí es visible con maniobras de hiperextensión del cuello, ¿no? A estos pacientes con bocio grado 2 se les pide al paciente que hiperextienda el cuello y se puede determinar la presencia de algún tipo de nódulo o de crecimiento global de la glándula tiroidea. El grado 3 ya es un bocio palpable y visible a distancia. Tú no necesitas realizar ninguna maniobra para identificar el bocio, ¿ya? Y también se puede, en la inspección, determinar si este es nodular, si se ve que existen nodulaciones o si es uniforme. Ahora, dentro de la parte de la valoración del bocio como tal, puede haber otras formas de malpalpación del bocio, en lo que se conoce como el famoso bocio intratorácico. En este caso, el bocio intratocrácico, estos bocios generalmente no son visibles y solo son determinados, pero sí pueden manifestar alteraciones durante la inspección.
generalmente para la discriminación de un paciente que tiene un bocio difuso y que existe alta sospecha de un bocio intratorácico, se le puede realizar puede realizar el signo de Marañón. ¿En qué consiste el signo de Marañón? Básicamente el signo de Marañón consiste en que le pides o que tú le levantas los bracitos del paciente hacia arriba y le haces hiperextender el cuello. Y tú inspeccionas la presencia de o no de ingurgitación yugular. Si en la maniobra de Barrerón, por elevar las manos nuevamente o hiperextender el cuello, tú evidencias que existe ingurgitación yugular, esta es una maniobra positiva y la probabilidad de presencia o de asociación de un bocio intratorácico es mayor. La palpación de la glándula tiroidea se lo puede realizar de tres maneras. Una palpación monomanual, como vemos en la gráfica superior externa, dentro de la maniobra de Crilley, con un pulgar en un nódulo y con los dedos en el otro nódulo, se palpan, empujando suavemente con el pulgar, se puede llegar a palpar algún tipo de nodulaciones en un hemitiroides primero, luego en la otra hemitiroides, con una palpación monomanual. Esta misma palpación monomanual se puede realizar en una forma bimanual, en la cual se la puede utilizar una mano que apoya sobre un nódulo y empuja para que la otra mano palpe en el otro, en el otro lóbulo, en lo que se denomina como maniobra de la Hay. Ahora, estas, tanto maniobras de Crilley como la Hay son maniobras de palpaciones anteriores. Muchos clínicos tal vez describen una tercera maniobra que consiste en que el inspeccionador se encuentra en la parte posterior del paciente y que aplica con una palpación bimanual similar a la LAG, pero que el simple hecho de cambio de la posición hacia atrás, esta es denominada como una maniobra de Kervine. La que tiene mayor repercusión, algunos estudios han demostrado que por la maniobra de Kervine tendría una mayor sensibilidad y especificidad para la determinación de palpación de algún tipo de nódulo. Básicamente, la palpación de la tiroides va a implicar la palpación, uno, de las consistencias del tejido tiroideo que tú estás palpando. Podemos tener 4 tipos de consistencias de la tiroides como tal. Una consistencia blanda, que generalmente palpas un nódulo blanco, bueno, la predominancia de mayor tejido coloide es mayor. Una consistencia firme, generalmente es determinada como la consistencia normal de la tiroides. Una consistencia dura es típica de los nódulos, que pueden ser benignos o pueden ser malignos. Y por lo contrario, una consistencia pétrea puede estar muy implicado hacia la presencia de carcinomas, las famosas tiroiditis de Riedel o nódulos calcificados en la tiroides. Vale decir que para la discriminación de estas 4 consistencias, blandas, firmes, duras o pétreas, se necesita mucha exploración y mucha sapiencia, porque para muchos tal vez la discriminación entre dura y pétrea se les hace muy difícil, ¿no? Ahora, otra característica que te puedes hacer a la palpación es determinar la presencia de calor y dolor. Se dice que cuando existe inflamación de la glándula tiroidea como tal, en la famosa tiroiditis subaguda de Kervine, en este caso que es un proceso viral a nivel de la glándula tiroidea, se puede manifestar con dolor y cambio en la coloración de la piel circundante al tejido tiroideo, a diferencia de las enfermedades de hipofunción, en la cual puede ser normal. Ahora, aparte de la tiroiditis subaguda, también en la enfermedad de Graves o el hipertiroidismo puede apreciarse un cambio en el calor que puede ser en el tejido circundante, que es mayor, ¿no? Generalmente la literatura, si ustedes revisan con mayor detalle, van a encontrar que las famosas tiroiditis de subagudas van a ver que existe mayor cambio de dolor y calor local, ¿ya? Ahora, la enfermedad de Graves-Basedow es la única enfermedad que puede manifestar algún tipo de hallazgo durante la auscultación. La enfermedad de Graves-Basedow puede generar un tipo de frémito, que puede ser, los libros lo describen como una compresión arterial por la mayor masa tiroidea que se puede presentar, que no es un hallazgo con alta sensibilidad y especificidad
dentro de lo que viene a ser la auscultación de la tiroidea, pero puede ser la única hallazgo la presencia de un frémito, que puede orientarnos hacia la presencia de una enfermedad de Graves-Bastl. Me olvidaba que durante la palpación, a su vez de estas maniobras, también se puede realizar una palpación laterocervical. En la palpación laterocervical y la identificación ya por fuera de los nódulos, de las regiones de la tiroides, de los márgenes tiroideos, puede identificar la presencia de nódulos y puede estar muy relacionados a adenopatías que nos estén implicando algún tipo de hallazgo de metástasis por algún tipo de carcinoma tiroideo. En el examen de tórax, básicamente lo que uno puede encontrar en la parte endocrinológica es la famosa galactorrea, ¿no? Que es la presencia de leche en los famosos hiperprolactinomas. La ginecomastia como manifestaciones de hipogonadismo. O lo que les decía anteriormente, el famoso jiva de búfalo, que se puede presentar en el síndrome de Cushing. Ahora, la inspección, la palpación del tórax, más allá de estos hallazgos que evidencien alguna enfermedad endocrinológica, es muy limitada. Pero sí se puede realizar una compresión del pezón para determinar la presencia de galactorrea, aunque generalmente la galactorrea es un síntoma que te puede expresar el paciente, ¿no? Porque va mojando la polera o las mujeres la blusa constantemente. Ahora, el examen físico del aparato genital es de suma importancia dentro de la esfera endocrinológica. Generalmente presentan, cuando existen alteraciones dentro del examen genital, puede manifestarse alteraciones en el eje hipotálamo-hipófiso-gonadal. ¿Ya? Los famosos genitales ambiguos, tanto en el hombre como en la mujer, que se presentan en una mayor predisposición en la edad infantil, generalmente orientan hacia la presencia de un pseudohermafrodismo. Lo que les decía anteriormente, un clítoris aumentado es un importante signo de virilización. En los varones se debe realizar la palpación testicular en problemas de hipogonadismo, generalmente. Ahora, para la palpación testicular existen métodos auxiliares con los cuales se pueden comparar. Ya existe el famoso orquidómetro, que son una serie de bolitas de distintos tamaños con las cuales se pueden comparar los testículos de los varones. Ahora, la palpación de los testículos en los varones generalmente nos pueden orientar hacia uno, hipogonadismo, generalmente cuando tú palpas un testículo pequeño, pero este testículo pequeño tiene que estar en relación a un tamaño menor en lo que viene a ser el orquidómetro o el tamaño de referencia, digámoslo, por el orquidómetro. ¿Ya? Ahora, para la palpación de testículo hay que tener algunas consideraciones a su vez prácticas, ¿no? Porque si tú palpas a un varón con tu mano fría, vas a producir el famoso retracción cremasteriana, vas a producir que los testículos se suban hacia arriba, ¿no? Entonces puede esto ser catalogado muchas veces como una criptoquidia, que es la falta de descenso de los testículos, pero que por el estímulo que se le puede estar haciendo al paciente puede subir hacia arriba el testículo y faltar el testículo y confundido con la criptorquidia. Entonces, un sine qua non en la palpación del testículo es que el paciente tenga una adecuada temperatura, ¿no? En un ambiente tiene que estar atemperado, se le tiene que explicar el procedimiento al que se va a realizar para que no se exista ningún tipo de nerviosismo, y las manos del explorador tienen que estar a temperatura media. Ahora, la ausencia total de los testículos se denomina anorquia. En casos de testículos pequeños, que les decía que es anteriormente considerado como un hipogonadismo,
Pueden palparse testículos pequeños y de consistencia blanda, como se tratarán de testículos prepuberales o testículos de adolescentes, ¿no ve? En este caso, eso orienta hacia la palpación de un testículo pequeño y blando, hacia un tipo de hipogonadismo hipogonadotrófico. A diferencia de lo que puedes palpar un testículo pequeño y de consistencia dura, que en este caso puede orientar hacia el diagnóstico de un hipogonadismo hipergonadotrófico. En varones, a su vez, se debe explorar lo que viene a ser el pene, ¿ya? Un, en el niño, un pene pequeño va a orientar hacia cualquier tipo de hipogonadismo. Con el incremento de la obesidad en la niñez también se tiene de cuidado, ¿no? Porque los pacientes que bueno, los niños gorditos pueden tener por incremento de la grasa del pubis una falsa apariencia de que tienen el pene pequeño, pero que puede estar enmascarado dentro de lo que es la grasa. Entonces, tiene que tener también algún tipo de consideración en eso, ¿ya? Ahora, en un niño la presencia de un pene muy grande también puede ser un signo muy orientador hacia la presencia de pubertad precoz. El examen de las extremidades dentro de la parte endocrinológica generalmente se puede manifestar con alteraciones en el tamaño, en lo que les decía, en la famosa acromegalia, ¿no? Manos grandes, pies grandes, labios grandes, prognatismo, narices grandes, con relieves onsos bien marcados, que pueden ser datos indicadores, ¿no? Que casi es típico de la acromegalia. El hipotiroideo, que puede tener ese temblor típico, que cuando tú le realizas la prueba de la hoja, le pides al paciente que extiendas las manos con las palmas hacia arriba y tú le colocas una hojita de papel y ves que la hojita de papel empieza a temblar, eso es un dato indirecto de hipertiroidismo, a un temblor fino. Ahora, este temblor fino, como manifestación del hipertiroidismo en la enfermedad de Graves-Básido, tiene también otras alteraciones, porque en el mixedema pretibial, por ejemplo, en el famoso hipotiroidismo en este caso, pueden aparecer induraciones violáceas en la región pretibial que orientan hacia el diagnóstico, que es muy infrecuente, ¿no? La presencia de mixedema pretibial, más es el mixedema como tal que se presenta, ¿no? Como un edema de los párpados. Ahora, dentro del examen de las extremidades hay que tener mucho cuidado en la exploración de las famosas miopatías. Las miopatías que pueden ser de origen endocrinológico o de origen nervioso. Ahora, dentro de las miopatías de origen endocrinológico metabólico, generalmente estas miopatías son más de origen proximal. Existe la famosa llamada miopatía hipotiroidea, que generalmente dentro de la clínica se manifiesta como una hipertrofia de la masa gemelar en los piecitos. Y como les decía, que más tienen las miopatías una predisposición a ser proximales, va a tener una mayor sensación de debilidad en lo que viene a ser la cintura pelviana. Por lo cual, para su exploración se puede utilizar la famosa maniobra del taburete, en la cual al paciente tú le pides que se siente sobre un taburete y que posteriormente se pueda parar o se puede incorporar. Si el paciente tiene algún tipo de limitación durante este proceso de incorporación, se considera que tiene una prueba de taburete positiva y que expresa debilidad proximal. Y si tiene algunos otros datos de hipotiroidismo que mencionábamos durante toda la sesión, esto puede estar muy relacionado a una enfermedad hipotiroidea del tipo de la tiroiditis de Hashimoto. Ahora, finalmente, el examen físico dentro del sistema nervioso central tiene mayor repercusión en el examen de los pares craneales. ¿Ya? Ahora, dentro de los pares craneales, lo que más se ve afectado generalmente son las famosas oftalmosplejías de los pares craneales, generalmente los motores oculares, ¿no? El tercero, el cuarto y el sexto par craneal, que pueden traducir alguna alteración en cuanto a su función. A su vez de alteraciones de los pares craneales motores oculares,
También puede existir lo más común o lo más conocido como la famosa neuropatía diabética por una enfermedad como es la diabetes mellitus. Ahora, esta neuropatía diabética clásica es definida como una polineuritis simétrica de las extremidades inferiores o conocida como neuropatía en guante y calcetín, en donde existe una abolición temprana de los reflejos aquíleos y una pérdida o disminución importante de la sensibilidad profunda. Generalmente para la exploración de lo que es la neuropatía diabética, muchos consensos actualmente recomiendan el uso del famoso test del monofilamento, que con un monofilamento se empieza a estimular ciertos puntos en la planta y en el dorso del pie para hacer una estimulación y determinar la cantidad de alteraciones que se puedan hallar y llegar a un diagnóstico por alteración de la sensibilidad profunda del paciente. A su vez, también puede existir una famosa denominada como neuropatía del hipotiroidismo. El hipotiroidismo que se puede manifestar, o bien como decíamos anteriormente en la famosa por la famosa maniobra del taburete, el hipotiroidismo también se puede manifestar como una debilidad de origen nervioso. En este caso, el hipotiroidismo produce una hiporreflexia generalizada con enlentecimiento en la relajación de los reflejos osteotendinosos, generalmente más representativos cuando a estos pacientes se les realiza estudios electrofisiológicos de las cuatro extremidades, porque determinar la alteración en la relajación de los reflejos osteotendinosos es bien dificultoso por parte clínica. En los pacientes hipertiroideos pueden presentar a su vez hiperreflexia. La hiperreflexia que generalmente es la exaltación de los reflejos osteotendinosos y que también la hiperreflexia puede ser un síntoma de manifestación de exaltación nerviosa en pacientes con hipoparatiroidismo, en lo que es conocido como el signo de Trousseau y el signo de Chauvet-Stech. Aunque el signo de Trousseau más la aplicación de un manguito sobre la parte del brazo, la insuflación del mismo y la espera de la presencia de contracciones en la palma de la mano. A diferencia del signo de Chauvet-Stech, que consiste en la contractura de los orbicular del labio superior cuando tú produces una estimulación a nivel de la mejilla. Ambos signos de exaltación neurológica pueden ser manifestación o bien por hipoparatiroidismo o por hipertiroidismo. ¿Ya? Entonces, como hemos visto, puede haber una gran diversidad de manifestaciones que se pueden presentar a nivel de manos, pies, facies, cuello, piel, en la termogénesis o en los caracteres sexuales y que pueden estar relacionadas estas características como una determinada enfermedad. Algunos artículos que si ustedes buscan en el internet van a ver que pueden haber relaciones entre estas con determinadas enfermedades, pero que como les decía anteriormente, la manifestación de un solo hallazgo dentro de la parte endocrinológica no implica el diagnóstico como tal, sino es que en la parte endocrinológica tiene que haber una manifestación de asociación de varios hallazgos que tengan una correlación entre sí. Vale decir que si ves a un paciente delgado, por decir, delgado, con exoftalmos, con una piel caliente, tembloroso, sudoroso, con una pérdida marcada del hábito, del biotipo como tal, te orientará hacia el diagnóstico de un hipertiroideo. Todo lo contrario, un paciente obeso, pequeño, estreñido, con caída de los cabellos, con uñas quebradizas, los labios secos, con mayor tendencia al decaimiento, a la depresión, con mayor facilidad puede estar orientado hacia el diagnóstico de un hipotiroidismo. Y así sucesivamente, cada enfermedad en particularidad tiene señas o datos clínicos que orienten hacia un diagnóstico como tal. Bueno, pues esto era lo que les quería compartir en esta tarde. No sé si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta.
Bueno, pues entonces no existe ninguna pregunta. Agradecerles por su atención y hasta otra nueva oportunidad. Gracias. Gracias, Gracias, doctora. doctor. Hasta luego. Gracias.